de las diferencias que existen entre el profesor de la enseñanza del español como lengua extranjera novel y experto, los modelos de profesores que existen, las competencias del profesor de la enseñanza del español como lengua extranjera y por último mi opinión acerca de qué se entiende como profesor del español como lengua extranjera y qué competencias debe tener. Bueno, las diferencias que existen. El profesor novel es un profesor principiante, es decir, con poca experiencia. Se presenta un choque entre la realidad que vive y lo que imaginaba. No está integrado completamente a un equipo de trabajo ya que es nuevo. Su rol está completamente, su rol le cuesta definirlo, ya que se mueve con dos identidades, la de estudiante y la de profesional responsable. Puede verse desbordado por una carga cognitiva cuando se presentan problemas nuevos de tipo eventual o pues de diversa índole que no es capaz de controlar en el momento. Puede presentar una falta de organización y gestión de tiempo para la preparación de sus clases. A diferencia del profesor experto, que es un profesor que cuenta con años de experiencia, son capaces de controlar ciertas situaciones que se presentan y también son capaces de improvisar en el momento con ciertos recursos que no tengan a la mano o simplemente adecuadamente usando esa improvisación. Son autónomos de la toma de decisiones, rápidos para hacerlas en el momento oportuno. También se pueden anticipar a esos hechos y pueden buscar soluciones a esas situaciones o posibles dificultades que se presenten. Él continuamente está renovando su conocimiento tanto teórico como práctico. El siguiente punto son sobre los modelos que existen, los tipos de modelos, que son 8 modelos que se comprenden, 8 modelos de competencias que existen en el profesor en la enseñanza del español como lengua extranjera. Entre ellos voy a destacar solo 3, que uno es la organización de situaciones de aprendizaje, el otro es evaluar el aprendizaje y la actuación del alumno, y el tercero es implicar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje. Para el primero, que es organizar las situaciones de aprendizaje, es la manera en cómo diagnostica y entiende las necesidades de los alumnos ese profesor, cómo promueve el uso y la reflexión de la lengua, planifica y gestiona esas secuencias didácticas y también mantiene una gestión en el aula. Para el modelo de evaluar el aprendizaje y la actuación del alumno, el docente, el profesor, garantiza buenas prácticas de evaluación, implica al alumno en esa evaluación, sirve herramientas y procedimientos para realizar dicha evaluación y garantiza buenas prácticas en ella. El tercero, que es implicar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje, es que él promueva esa gestión de los recursos y los medios disponibles para aprender, que integre esa enseñanza, esas herramientas para reflexión de ese proceso de aprendizaje, que promueva al alumno a que defina su propio proyecto de aprendizaje y posiblemente o oportunamente motivar al alumno para que se responsabilice de su propio aprendizaje. Tenemos unas clases, unos paradigmas, unos modelos de profesores que existen basándonos en el capítulo 9 del texto guía, que es Manual del Profesor de la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Hay 2 modelos. El uno es un modelo técnico positivista
un paradigma técnico positivista, y el otro es un paradigma crítico reflexivo. Vamos a hablar del paradigma técnico positivista, el cual se basa en el desarrollo de las capacidades que tiene ese profesor para ejercer control. Es aquel que es capaz de incorporarse en el trabajo. El docente técnico positivista es aquel visto como una persona preparada para responder eficazmente o eficientemente ante cualquier eventualidad que se presente en su situación profesional, claro está, mediante la aplicación de competencias en las que ha sido formado, como su formación especializada en el campo, conocimiento técnico como docente. Él sigue un diseño curricular implantado por la institución o por los centros autoritarios de la institución. No tiene en cuenta los rasgos individuales de las personas, ni tampoco las situaciones contextuales propias de cada situación. A diferencia del modelo crítico reflexivo, que se basa en 3 clases de profesores. La una es un profesor eficaz, que es aquel que cuenta con unos conocimientos técnicos especializados para la resolución de los problemas concretos, con habilidades específicas, como mencionaba anteriormente, resolución de problemas concretos, da un buen servicio al cliente, debe desarrollar ese pensamiento divergente que le permite aprender desde su propia práctica de forma autónoma. El profesor investigador de su práctica profesional es aquel que tiene la capacidad de desarrollar los proyectos curriculares, desarrolla una visión investigativa, recoge de manera sistemática los datos de su entorno para analizarlos, con el fin de aplicar estos resultados en su tarea profesional y en sus investigaciones. También está el profesor como practicante reflexivo, que es aquel que aproxima como un investigador, hace un reflejo de lo que sabe, conoce, cree y siente. Bajo esos mismos criterios, bajo esas creencias, esos conocimientos, esos sentimientos y pensamientos, se sustenta de eso para tomar sus propias decisiones. No se limita solo a aplicar técnicas con el fin de que los alumnos simplemente obtengan mejores resultados. Por el contrario, va más allá, va más allá de lo experimental a lo reflexivo. Esté actualizando constantemente y que también tenga la capacidad de analizar qué falencias existen